Hola personas, espero que estén bien. Les doy la bienvenida a esta segunda clase sobre biomoléculas. Para empezar, vamos a repasar algunos conceptos de la clase anterior. Recordemos que las biomoléculas son compuestos orgánicos, como tales están formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en algunos casos fósforo y otros elementos químicos. Por otro lado, las macromoléculas pueden formar polímeros, como será el caso de los hidratos de carbono, las proteínas y lo que vamos a ver hoy, los ácidos nucleicos. Recordemos que los polímeros están formados por monómeros. Habíamos hecho la comparación de que un polímero vendría a ser una cadena. Y los monómeros podrían compararse con los eslabones que constituyen esa cadena. Y estos monómeros suelen tener entre ellos ciertas similitudes estructurales. Y ahora sí, vamos a lo nuevo. Vamos a arrancar con ácidos nucleicos, los cuales los vamos a definir como polímeros cuyos monómeros reciben el nombre de nucleótidos. De esta manera, si tenemos un nucleótido, podemos decir también que tenemos un mononucleótido. Si tenemos dos nucleótidos enlazados, un dinucleótido. Si tenemos tres nucleótidos enlazados, vamos a tener un trinucleótido. Y así sucesivamente usando los prefijos que ya mencionamos en la clase anterior. De todos modos, si tenemos muchos nucleótidos enlazados entre sí, unidos entre sí, vamos a hablar de que tenemos un polinucleótido. A su vez, cada nucleótido es una molécula bastante compleja que está formada por tres regiones, o mejor dicho, tres moléculas que se enlazan entre sí. Una de ellas es un hidrato de carbono, otra es un grupo fosfato y otra es una base nitrogenada. En la imagen que sigue podemos ver los dos hidratos de carbono que forman parte de la estructura de los nucleótidos de los cuales vamos a hablar. Una se llama ribosa y la otra se llama desoxirribosa. Si prestamos atención a la pantalla, podemos darnos cuenta que la única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la desoxirribosa cuenta con un oxígeno menos que está enlazado a uno de los carbonos. Está señalado en la figura. Vemos que la ribosa posee un grupo oxidrilo, que lo representamos como OH, y la desoxirribosa posee solamente un hidrógeno en ese carbono. De ahí justamente viene la palabra desoxirribosa. Es una ribosa desoxigenada, le falta un oxígeno. Por otro lado, tenemos el grupo fosfato, que como podemos ver en la imagen, deriva del ácido fosfórico y consta de un átomo de fósforo con un enlace doble hacia un oxígeno y tres enlaces simples a otros tres átomos de oxígeno. Como podemos ver en la imagen, las bases nitrogenadas no solamente se caracterizan porque contienen nitrógeno, sino que también se caracterizan por poseer ciclos, es decir, son moléculas cerradas. A cada ciclo le vamos a llamar anillo. Fíjense que en el caso de las purinas tenemos dos anillos o dos ciclos por cada molécula, y en el caso de las pirimidinas, cada una de las pirimidinas posee un solo anillo o un solo ciclo. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son citosina, timina y uracilo. Ahora sí vamos a ver cómo se estructura un nucleótido, es decir, cómo se relacionan y se integran estas tres diferentes moléculas que acabamos de ver. Por un lado tenemos a los hidratos de carbono, que en este caso, como ustedes podrán ver, aquí estaría faltando un oxígeno, por lo tanto esto vendría a ser desoxirribosa. Aquí ubicamos al grupo fosfato, que está enlazado con el azúcar, el hidrato de carbono, y la base nitrogenada también se enlaza con ese hidrato de carbono. En la imagen tenemos un cuadro comparativo entre los dos ácidos nucleicos que están presentes en los seres vivos. Por un lado tenemos el ácido desoxirribonucleico, al cual llamamos ADN, y por otro lado al ácido ribonucleico que llamamos ARN. Si nos tomamos unos segundos para apreciar la diferencia entre uno y otro, notamos por un lado que el ADN o ácido desoxirribonucleico posee el azúcar o hidrato de carbono llamado desoxirribosa, mientras el ARN o ácido ribonucleico posee el hidrato de carbono llamado ribosa. También podemos notar
que las bases nitrogenadas que pueden estar presentes en ADN y en ARN en su mayoría son las mismas. Adenina, citosina y guanina se presentan en ambos ácidos nucleicos, pero la timina es exclusiva del ADN, mientras el uracilo solamente lo podemos encontrar en el ARN. Para entender cómo ocurre la polimerización entre nucleótidos para formar polímeros de nucleótidos, es decir, ácidos nucleicos, tenemos que entender que los átomos que están señalados en la imagen son aquellos que reaccionan y que, al igual que en otras moléculas que hemos visto en la clase anterior, reaccionan para formar agua. En este caso, la unión entre nucleótidos ocurre entre el carbohidrato o azúcar, el hidrato de carbono, y el fosfato de un nucleótido que en este caso lo representamos abajo. Como podemos ver en la imagen de la derecha, donde ya podemos observar el dinucleótido formado, ambos nucleótidos quedan unidos por medio de un fosfato. Este tipo de enlace se llama fosfodiéster. Ahora en la pantalla podemos ver una animación donde vemos cómo se aproximan entre sí los nucleótidos y cómo se extrae la molécula de agua para así constituir el enlace fosfodiéster. Este mismo proceso se va a repetir cada vez que deba agregarse un nucleótido a la cadena. Nosotros en la pantalla vemos representado un nucleótido que, como podemos observar, está presente el oxígeno que determina si el azúcar va a ser ribosa o desoxirribosa. Por lo tanto, vamos a decir que este tetranucleótido, que está formado por 4 nucleótidos, es un tetranucleótido de ARN. También podemos mencionarlo como tetrarribonucleótido. Ya conocida la estructura del ARN o ácido ribonucleico, vamos a proceder a analizar las diferencias que tiene este ácido nucleico con el ácido desoxirribonucleico, también llamado ADN. Como citamos anteriormente, el polímero de ADN consta de carbohidratos llamados desoxirribosas y las bases nitrogenadas que vamos a encontrar pueden ser timina, guanina, adenina o citosina. Voy a aclarar que la secuencia en la que se presentan en este pequeño fragmento de ADN que se ve representado, modelizado en la imagen, es aleatoria, azarosa y no es representativa. O sea, no necesariamente vamos a encontrar en esta secuencia las bases nitrogenadas del ADN. Para proseguir con la descripción del ADN, vamos a decir que está formado por 2 cadenas. Pero esas 2 cadenas son antiparalelas. Si nosotros observamos con atención la figura, vemos que los fosfatos en la primera cadena de ADN se encuentran arriba del azúcar. En cambio, en la segunda cadena vemos que está ubicada en otra dirección y que los fosfatos se encuentran abajo. Esto quiere decir que son antiparalelas. Es como si yo pusiera una virome con el capuchón hacia arriba y a su costado otra virome con el capuchón hacia abajo. Otro aspecto importante para comprender la estructura del ADN y para posteriormente entender cómo funciona es que las bases nitrogenadas están enfrentadas entre sí, las bases nitrogenadas de las cadenas que son antiparalelas, y siempre se van a parear de la siguiente forma: la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Siempre vamos a tener ese apareamiento, una base púrica con una pirimidina. Esto ocurre porque existe una atracción entre los átomos que forman parte de esta molécula que se denomina puente hidrógeno. El puente hidrógeno es una atracción que ocurre entre el hidrógeno, que está presente en estas bases nitrogenadas, y átomos pequeños y muy electronegativos, como ser el caso del oxígeno o el nitrógeno, que está presente en la base nitrogenada con la cual se aparea. De esta manera,
entre timina y adenina siempre vamos a encontrar 2 puentes de hidrógeno y entre citosina y guanina vamos a encontrar 3 puentes de hidrógeno. Como vemos en la imagen animada, podemos apreciar en un mayor tamaño dónde están ubicados esos átomos de oxígeno, esos átomos de nitrógeno que se ven atraídos hacia los hidrógenos que están ubicados en la base nitrogenada con la cual ocurre el apareamiento. Entonces podemos decir que el ADN posee 2 cadenas antiparalelas que se atraen entre sí por puentes de hidrógeno. Y como siempre las timinas se atraen con adeninas y las guaninas se atraen con citosinas, podemos decir que existe una complementariedad de las bases nitrogenadas. Pero la estructura del ADN no termina acá porque la molécula toma una forma tridimensional. Es decir, el polímero, este que acabamos de describir, se enrosca sobre su propio eje para tomar una apariencia de doble hélice espiralada. Y ahora sí, llegamos a esta figura del ADN, esta imagen, que seguramente hemos visto en más de una película. Para cerrar el tema sobre biomoléculas, vamos a hablar de una que es muy importante, que es el ATP. ATP no significa apto para todo público, tampoco significa asociación de tenistas profesionales, sino que significa adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Este es un monorribonucleótido que posee como base nitrogenada la adenina, de ahí su nombre adenosín. Posee 3 fosfatos unidos entre sí, por eso se lo llama trifosfato, y las células lo utilizan como moneda energética. En la imagen podemos ver que está constituido por el azúcar ribosa, unido a una base nitrogenada adenina, y tenemos 3 fosfatos, 3 grupos fosfatos enlazados entre sí. Pero ¿por qué es tan importante el ATP? Es muy importante el ATP porque la célula necesita energía para poder cumplir cada una de sus funciones, como por ejemplo intercambiar sustancias con el exterior, para poder generar movimiento, para poder fabricar moléculas nuevas. Bueno, resulta que el ATP, cuando pierde un fosfato, libera energía. Entonces la célula toma esa energía para poder llevar a cabo este proceso que necesita hacer. Como podemos ver en la imagen, cuando el ATP escinde un fosfato, genera energía y esa energía es aprovechada para que ocurra algún otro proceso dentro de la célula. De la misma manera, si nosotros tenemos que volver a sintetizar ATP en nuestras células, necesitamos de otro proceso que al ocurrir genere energía y esa energía a su vez va a ser utilizada para volver a formar ATP uniendo justamente ese fosfato que acabamos de eliminar. Cuando el ATP libera un fosfato, se transforma en una molécula que se llama ADP, que significa adenosín difosfato, porque esta vez solamente tenemos 2 fosfatos presentes en esta molécula, que si recibe un aporte energético, puede volver a agregar un fosfato y formar nuevamente ATP. Como vemos en la imagen, esa energía proviene de los alimentos, es decir, nuestras células, nuestro cuerpo, para poder sintetizar ATP, necesita de la energía que está presente en los alimentos. Así, una vez que constituimos, que formamos el ATP, volvemos a usarlo para cualquier actividad de la célula y al usarlo lo rompemos en ADP y fosfato. Lo volvemos a unir a ese fosfato, a un ADP, a partir de la energía liberada por los alimentos. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya servido y no se olviden de hacer sus tareas. Sean buenos niños. Chau, chau.